Bienvenidos, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Tradicionalmente en este programa nos concentramos muchísimo en hablar de las finanzas nacionales, de lo que debe y no debe hacer el gobierno con el gasto público o cómo enfrentar esta difícil época de volatilidad. Estos tiempos violentos y volátiles que hemos visto dentro de los mercados financieros y que han obligado al gobierno a hacer una gran cantidad de esfuerzos. Nos dedicamos de pronto a hablar sobre el paquete económico y hablar sobre temas que vienen en el futuro como son las pensiones. Sin embargo, también una parte muy importante de lo que hacemos en la otra cara de la moneda es llevar estas cosas a que se conviertan en parte de nuestra vida, en parte de nuestro patrimonio. No es de ninguna manera relevante si yo le digo que el tipo de cambio se depreció 25% y usted no gasta en dólares cuando la inflación está muy baja. No es de ninguna manera relevante el proceso de normalización de la política monetaria de los Estados Unidos si las tasas de interés que le cobran en su crédito hipotecario, en su tarjeta de crédito o en su crédito automotriz se mantienen iguales, si sigue la competencia. Lo que es relevante para este programa, y siempre lo ha sido y siempre lo será, es cómo se reflejan en nuestro bolsillo, cómo lo que pasa en el mundo nos hace más o menos prósperos. Hoy veremos la otra cara de la moneda del presupuesto de 2016, pero no del gobierno federal. Veremos el que hace usted en su casa. Bienvenidos, bienvenidas. Solo algunos jóvenes, y no tan jóvenes, se toman con seriedad la importancia de ser previsores. Un seguro de gastos médicos mayores puede evitar un descalabro en la economía del hogar. Si se llega a faltar, un seguro de vida también es de gran utilidad. Además, un testamento, no importa si es poco o mucho lo que se haya acumulado al momento de la muerte, deja protegida a la familia y no da lugar a heredar solo problemas. Hay que cuidar a quien se quiere, y la mejor manera de hacerlo es pensar en su bienestar. A mí me gusta contar, siempre que hablo de las finanzas personales y de cómo se administra una familia, cómo me enseñó mi papá que se hace la administración familiar. Él decía que él cobraba su quincena, se la metía en la bolsa derecha del saco e iba sacando. Si llegaba la quincena siguiente y todavía tenía dinero, había ahorrado. Si llegaba la quincena y le faltaba dinero, es que tenía un problema. Y así fuimos educados la inmensa mayoría de los mexicanos. Gran parte de los mexicanos fuimos educados en una cultura de no prever, de no estar pendientes, de no esperar absolutamente nada y nos lleva a cometer una gran cantidad de errores financieros. En el pretexto está que durante muchísimos años vivimos crisis económicas. Sin embargo, les recuerdo, la última crisis económica en este país se dio en 1995, es decir, hace 20 años. Ya hay que superarlo, ¿no? La vida es muy corta como para seguir quedándonos con los traumas de los sabadazos del tipo de cambio, de los mexdólares, de cuando devaluaban el miércoles santo y todas esas cosas. Ya no tenemos crisis, que las podemos volver a tener, sí, evidentemente, si regresan los gobiernos populistas e irresponsables, si desgraciadamente un tipo como Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, todo lo que hemos hecho en materia económica se acabaría. Especialmente los más jóvenes no pueden seguir con el pretexto de que, no, pues es que la crisis, es que así me educaron, es que mi papá me enseñó, es que a mí me dijeron que los créditos eran malos. Todavía hay personas en este país que preguntan, oye, ¿y no nos convendría pagar la deuda externa totalmente? Oye, no es mi casa, la estoy pagando, no es mi coche, lo estoy pagando. Y todas esas visiones que tenemos nos impiden planear. Como ustedes saben, parte de mi práctica profesional tiene que ver con el manejo de las finanzas personales, pero no en teoría, no en dar recetas como si fueran recetas de cocina o tips de belleza, sino de hablar de los temas reales, de los que preocupan a las personas. Y si algo he descubierto en esta experiencia profesional es la profundísima falta de planeación que tenemos la inmensa mayoría de los mexicanos por nuestro futuro. Ahí vamos gastando. Mire,
En 19 de septiembre se cumplieron 30 años del sismo de 1985. En 1985, el 2.5% de las viviendas estaba asegurada. 30 años después, óigame bien, 30 años después, y todo el trauma, seguramente usted recuerda, y los niños del temblor, y todo lo que vimos el 19 de septiembre, solo el 5% de las viviendas están aseguradas. ¿Y sabe qué es lo que explica el cambio de las viviendas aseguradas? El crédito. Las viviendas que se venden a crédito tienen que tener un seguro, pero no sobre la vivienda, sino sobre la garantía que tiene el banco de la posibilidad de pago. Quiere decir que en 30 años no avanzamos nada o prácticamente nada en la cultura del seguro sobre nuestros bienes. ¿Cuántos vehículos cree que están asegurados en este país? Menos de 3 de cada 10 vehículos en México se encuentran asegurados. ¿Y qué cree? La inmensa mayoría de los asegurados tienen menos de 3 años, es decir, el tiempo promedio del crédito. La inmensa mayoría de los mexicanos, cuando sacan el crédito para su coche, pues lo tienen que asegurar a fuerza. Cuando lo acaban de pagar, ya no renuevan el seguro. ¿Por qué? Pues porque no van a chocar. ¿Por qué? Pues porque pues eso creen. Y ahí vemos cómo no vemos una penetración del seguro. Y de los testamentos, septiembre fue el mes del testamento y como todos los años pasó con muchos anuncios de gobernación, que si las pecas, que si las cejas, y en realidad pocos mexicanos decidieron tomar la decisión de asegurarse, de tener claro el patrimonio. Muchas veces en mi práctica profesional me preguntan, oye, se murió mi papá, se murió mi mamá, ¿qué pasa con su Afore? ¿Qué pasa con las cuentas que tenía en el banco? ¿Qué pasa con todos este tipo de cosas? Y la respuesta tradicionalmente es, bueno, pues es que hay un proceso legal que hay que seguir. ¿Cuántos mexicanos en México mueren intestados teniendo un patrimonio pequeño? Y ahí vemos a los hijos peleándose y a las mujeres y toda esa historia. ¿Le queda claro lo que le estoy diciendo? Los mexicanos no planeamos, no tenemos una cultura. Y hay una frase que a mí me encanta repetir, hoy que ando repitiendo muchas frases favoritas, de Séneca, que dice que nunca sopla buen viento para un velero que no sabe a dónde va. Y nosotros sabemos a dónde vamos en materia financiera. ¿Sabía usted que 6 de cada 10 mexicanos van a llegar a la edad de jubilación y no van a tener un peso? No van a haber ahorrado un solo peso para su retiro. ¿De qué van a vivir? ¿Arrimados? ¿Van a caer en la pobreza? ¿Van a caer en la miseria? Y le cuento una historia muy triste. Cuando se hizo la edad de jubilación, allá por los 50, la esperanza de vida en México eran 60 años. Entonces, se decía, pues la mayoría van a estar muertos cuando lleguen a la edad de jubilación de 65. Hoy, la esperanza de vida de un niño que nace hoy es de 99 años. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar la edad de jubilación, pero es un tema del gobierno y hoy estamos hablando de usted y mío. Le pregunto y haga una pequeña revisión junto conmigo. ¿Tiene seguro de vida? Y normalmente me dice, bueno, no, yo quiero asegurar la vida de mis hijos. Mi pequeño que acaba de nacer, que tiene 3 mesecitos, le quiero comprar un seguro. ¿Realmente es el que más necesita un seguro? ¿O necesita un seguro el que es el jefe de familia, el que produce para la familia? O bueno, ¿tiene usted un seguro de gastos médicos? También se lo quieren comprar a los hijos primero. No, el que produce más, el jefe o la jefa de familia, que produzcan más, son los primeros que deben estar asegurados. Seguro de vida, gastos médicos, testamento. Ah, pero creemos que los testamentos solo son para los ricos porque todos creemos que es una telenovela, ¿no? Y que sale ahí la señora y que llega la amante. En puntos reales, usted deja una lanita en su cuenta de nómina, en su guardadito de Banco Azteca. Y si no tiene un proceso, se convierte en una bronca. Porque hay una serie de trámites judiciales que hay que seguir. Repito, seguro de vida, seguro de gastos médicos, testamento. ¿Qué tiene asegurado? ¿Tiene asegurada su casa? No la del crédito, no. Ese seguro, usted me va a decir, no, es que como la tengo a crédito, pago un seguro. No, ese seguro es a favor del banco. Ese seguro es para que si se pierde la casa,
la hipoteca esté garantizada. Entonces usted pierde su patrimonio. ¿Le queda claro? Los bienes que hay dentro de su casa. Mire, le voy a dar un dato. Prácticamente nadie asegura los bienes de su casa. Y si se inunda la casa, si explota el tanque de gas del vecino, si pasa cualquier cosa, ¿quién le repone lo que tiene? En una casa de 1 millón de pesos, más o menos, el seguro anual para los bienes de adentro de una casa, que puede ser propia o rentada, es menor a 4,000 pesos. ¿Qué significa esto? ¿Vale más que el horno de microondas? ¿Vale más que el juego de video? ¿O vale más o menos lo mismo? ¿Cuánto le costaría? Voltea a ver, seguramente me está viendo en su recámara o en su sala de televisión. ¿Cuánto le costaría recuperar todo lo que tiene en su entorno? Nada más eso. Sin duda, le costaría mucho más caro. Así las cosas, hoy en lo que nos vamos a concentrar es en dejarle claro un mensaje. Tiene que hacer un presupuesto. Primero, y lo dice claramente la lógica, es pago las hipotecas y después los seguros. Así debe funcionar en la vida. Y usted tiene que decir, a ver, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si todo esto? No somos eternos, no vamos a durar para siempre. No se crea todas esas historias. Vamos a hacernos viejos, nos vamos a enfermar y nos vamos eventualmente a morir. No necesariamente en ese, bueno, sí, morir siempre es lo último, pero casi siempre en ese orden. Y así las cosas, yo le digo que para 2016 usted tiene que tener un presupuesto familiar, una forma sensata, una forma educada de cómo hacer las cosas. ¿Cuánto del dinero que usted se gasta se le va en bienes y servicios que no le aportan nada hacia el futuro, que no le van a garantizar un mejor nivel de vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero se le está yendo en eso? No me voy a detener a decirle, bueno, mire, recuerde que hay que pagar impuestos en abril y que... No, tiene que hacer un presupuesto en el cual considere el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Tiene que pagar sus cuentas? Sí, pero más allá de las cuentas, no se contrata seguros cuando le sobra. ¿Cuántas veces le ha subido de sueldo y usted no se ha asegurado? ¿Cuántas veces le han subido el sueldo y usted no se ha asegurado? Pues siempre dice, no, es que no me alcanza, es que vivimos al día, es que David, pues apenas sale uno. Y eso no es cierto, es un tema de decisión, es un tema de saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Sabía que la inmensa mayoría de las familias mexicanas se va a la quiebra cuando el jefe de familia o la jefa de familia se enferman? Se van a la quiebra porque empiezan por vender los bienes, pedir dinero prestado, y luego a veces ni siquiera eso alcanza para salir de la enfermedad. Hágase un favor verdaderamente grande. Tome estas decisiones, haga un presupuesto familiar en el cual simple y sencillamente usted garantice cuáles serán sus mejores condiciones de vida. Y créame, va a vivir de una manera mucho mejor. Gracias, que le vaya muy bien.